Debemos discernir los malos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu demoníaco, el espíritu del error. ¿Cómo están, queridos amigos, hermanos? El Señor les bendiga grandemente. Soy Lucas Guerra del canal Defensor del Evangelio y quédate hasta el final porque vamos a estar tocando un tema súper interesante. Ahora vamos a la intro y volvemos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, hermanos en Cristo. El tema es bastante controversial, así que vamos de inmediato ya a abrir nuestra Biblia y vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huyen con sus patas y volviéndose os despedacen. Muchas personas tristemente en la actualidad se quedan solamente con el primer versículo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Les suena, no toquéis al ungido. Oye, ¿por qué estás juzgando a esta persona? No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero un momento. ¿Quiere decir efectivamente el Señor Jesucristo que no hay que juzgar? Vamos a leer con detenimiento. No juzguéis para que no seáis juzgados. Nos está diciendo claramente que no hay que juzgar. Pero después dice, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta la viga que está en tu ojo, en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Es bastante interesante acá porque no nos está diciendo, que después vamos a leer también, no nos está diciendo que no debemos juzgar, sino que debemos hacerlo, pero ojo. Después dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Aquí está la clave. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Acá la palabra juicio se puede traducir como en distinguir o decidir o separar o escoger. Ok, eso es muy importante. Voy a tomar dos ejemplos, voy a dar dos ejemplos. El primer juicio, la primera forma, digamos, que nosotros debemos ejercer juicio, es con nuestro hermano, con nuestros padres, en nuestra congregación, con nuestro prójimo. Si nosotros vemos que hay un hermano o una hermana que está pecando constantemente y es esclavo, ya todos saben, uno tiene el deber como hijo del Señor, como hermano en Cristo, de ir y decirle, oye, mira, tú estás en pecado. Tienes que dejar de pecar. Voy a orar por ti. Salgamos a comernos algo un rato y compartimos un poco más. Eso se debe hacer, ¿verdad? Eso demuestra amor, compañerismo, unidad sobre esta persona que está en pecado. Pero ojo, aquí dice también el Señor Jesucristo, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Importante acá, si nosotros vamos a ejercer un juicio, si nosotros vamos donde un hermano que está en pecado constantemente, si una persona está constantemente en pecado y si es esclavo de ese pecado, uno tiene que ir en amor, tiene que ir en mansedumbre, tiene que ir con amor, ¿verdad? Porque si nosotros damos amor al hermano, quiere decir que el Señor nos ama a nosotros y que nosotros estamos también amando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin juicio, sin condenación. No tienen que ir donde el hermano, donde la hermana y decirle, oye, arrepiéntate, pecador, estás en pecado. No, en amor. Uno tiene que ir de forma mansa y humilde de corazón ante esta persona, este hermano, y en amor, decirle que está en pecado y que se tiene que arrepentir y tiene que dejar de estar cometiendo ese pecado. Póngale el título que usted quiera al pecado que está cometiendo. Pero importantísimo que nosotros no estemos cometiendo el pecado que nosotros le vamos a decir a él que no pecó. Si no, seríamos los reyes de los fariseos, ¿verdad? Seríamos como unos falsos cristianos, unos hipócritas.
Y es interesante acá que dice hipócrita con signo de exclamación. ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano en amor. ¿Verdad? Como lo que estábamos viendo. Y el otro tipo de juicio es un juicio que, como dije en el principio, no toquéis al ungido. Oye, ¿por qué estáis atacando a este varón de Dios? En la actualidad, tristemente, hermanos, se está usando este pasaje de muy mala forma. No juzguéis para que no seáis juzgados y que hasta ahí. No. También el Señor Jesucristo nos dice que debemos juzgar con justo juicio. En Juan capítulo 7, versículo 24, dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Debemos ejercer juicio, pero justo, entendiendo, discerniendo los espíritus. Dice acá en Juan capítulo 4, versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Aquí está la clave, hermanos, en esta otra forma de ejercer un juicio. Debemos discernir los malos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu demoníaco, el espíritu del error, ¿verdad? Justamente lo que estábamos leyendo acá también en el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huyen con sus patas y volviéndose os las despedacen. ¿Cómo vamos a saber cuáles son los perros y cuáles son los cerdos si no realizando un juicio? ¿Verdad? Importante acá. Nos confirma que sí debemos ejercer juicio, pero en amor a un hermano, entendiendo obviamente que es la voluntad del Señor y que debemos hacerlo por amor a ese hermano, por amor al Señor. Retornando al segundo juicio. El segundo juicio es contra los espíritus, contra todas estas personas que se hacen llamar pastores, se hacen llamar profetas, apóstoles, querubines, serafines. Tristemente se hacen llamar así y llevan a mucha gente incauta, que no lee la palabra del Señor, que no discierne el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, como creyentes debemos estar atentos, no haciéndole caso a cualquier persona, no que te envuelva con palabra mezclada con cizaña, verdad mezclada con mentira, sino que mediante la palabra del Señor, las inerrancias de la Escritura, debemos estar leyendo la palabra del Señor. Es muy importante distinguir las herejías, el engaño, el error, algo que tristemente muchas personas incautas, creyentes, cristianos, muchas veces están siendo engañados. Y como creyentes tenemos el deber, la necesidad inherente del cristiano de defender, de exponer la mentira de la verdad y obviamente proclamar el verdadero, santo y único evangelio del Señor Jesucristo. Porque Pablo dice, cualquier otra cosa que se les considere evangelio, no es evangelio. Porque el evangelio hay uno solo y lo otro no es evangelio. Entonces debemos estar alertas, hermanos, ejerciendo un juicio, discerniendo los espíritus, estando atentos a cualquier corriente de mentira, del error, mediante la palabra del Señor, ponerlo a prueba, decir, mira, esto no está en la Escritura, esto no es de Dios, esto es del enemigo. Y también importante conocer que hay una lucha espiritual y está Satanás tratando de engañar a los creyentes, porque a los del mundo ya los tiene en sus garras. Pero te quiere usted, hermano, me quiere a mí. Y debemos estar todo el tiempo renovando nuestro entendimiento, leyendo la palabra, conociendo más acerca del Señor, para presentar defensa de las Escrituras, de este santo evangelio que nosotros creemos. Entonces, resumiendo, hay dos ejemplos de juicio: el juicio que nosotros debemos realizar a nuestro hermano en amor, con misericordia, con compasión, y decirle que está en pecado, porque si nosotros le decimos que estamos en pecado, estamos reflejando el amor que Dios tiene en nosotros y nosotros lo estamos compartiendo y lo estamos dando también a nuestro prójimo. Y el otro es de discernir los espíritus, el espíritu del error, el espíritu de Satanás. Debemos estar atentos, alertas ante todas estas acechanzas del enemigo. Leamos la palabra del Señor, escudriñemos las Escrituras y vivamos en santidad. Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente, querido hermano, hermana, amigo que estás viendo este video. Y si te ha gustado, te invito a que te puedas suscribir a este canal para que así pueda llegar a más personas el contenido y podamos ser cada vez más grandes y con más personas en esta comunidad. Muchas gracias, querido hermano, y nos estamos viendo. Se despide su hermano Lucas Guerra de este canal, Defensor del Evangelio. Dios te bendiga. Chao, chao.